Seguimos con esta serie de videotutoriales donde aplicamos los conocimientos aprendidos en redes de multifrecuencia. En este caso yo quiero calcular la corriente eficaz en los capacitores. Por lo tanto, yo voy a tener que considerar el tipo de comportamiento que tiene la fuente de alimentación. En este caso es una fuente de voltaje, donde este corresponde a una función periódica par. Si se dan cuenta, esta función es diferente a las funciones anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso tanto el límite superior como tanto el pulso superior como el pulso inferior, sus valores son diferentes a 0, de tal manera que para definir la serie que define el comportamiento de esta fuente de voltaje tengo que considerar dos fuentes. La serie que definiría el comportamiento cuando considero una señal cuadrada, la cual para el pulso superior tiene 3 y para el pulso inferior sería hasta 0. Volvería a subir hasta 3 y se volvería a ir hasta 0 y así. Y tengo que considerar que en este caso la serie que define tal comportamiento es la que ustedes pueden ver en el enunciado 42 menos 6 entre pi por la suma que nosotros siempre escribimos para este tipo de funciones. Ahora nosotros tenemos que considerar la serie que nos define el comportamiento para una función que empieza como 0 para el límite inferior y va a 1 para el límite superior y luego a 0 para el límite inferior y va a 1 para el límite superior. En este caso, dicha función tendría un comportamiento de 2pi por la suma o sumatoria que define este tipo de funciones. Ahora, para poder definir el comportamiento que resultaría de la unión de estos dos análisis, tendríamos que este es igual que el comportamiento de la función que ustedes pueden visualizar sería igual al expresado por medio de una serie, sería igual a la suma de las series que aparecen en el enunciado 41 y en el enunciado 42, de tal forma que la serie que define el comportamiento de la fuente de voltaje en este circuito sería igual a la expresión que ustedes tienen en el enunciado 43, donde el valor medio de primer orden, es decir, el coeficiente A subíndice 0 es igual a 2, porque es el valor medio entre 1 y 3. Muy bien, es el momento de analizar la red eléctrica en términos del primer término, que en este caso corresponde a una red de corriente directa, porque el primer término es un valor constante de 2 volts. Y para una red de corriente directa, los capacitores se comportan como un circuito abierto, por lo tanto la corriente I subíndice 0 es igual a 0. Ahora, analizando la misma red eléctrica en términos en función del segundo término de la serie, el cual es igual a 4pi entre el 4pi por el coseno de omega t, y aplicando la relación directa entre las senoides y los números complejos, este nos daría 4 entre pi entre la raíz de 2 cis de 90 grados. Recuerden que es un cis de 90 grados porque tenemos una función cosenoidal. Ahora, yo voy a calcular las impedancias en bobinas y capacitores de acuerdo, para la primera, a la expresión I, el número I de imaginario, por la frecuencia angular omega por la inductancia. Y para el capacitor A1 entre I entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Recuerden que el factor que está multiplicando a la frecuencia angular omega es 1. Tal como se aprecia aquí. Por eso esas son mis expresiones para calcular impedancias en bobinas y capacitores. Por ejemplo, para la impedancia de la bobina con un valor de 0.0625 henrys, yo tendría su impedancia es igual a I por 0.0625 por la frecuencia angular omega, que en este caso nos han establecido que dicho dato es igual a 64 radianes por segundo. De tal manera que la impedancia de dicha bobina sería igual a 4i. La impedancia de la bobina que está inmediatamente abajo de la primera que acabamos de calcular sería igual a I por 0.0312 henrys por 64 radianes por segundo. Eso me da una impedancia de 2i. Y así iríamos calculando las impedancias en bobinas, mientras que las impedancias en capacitores, de acuerdo al primer análisis que realizamos de la red de corriente directa, en función del segundo término de la serie que define el comportamiento de la fuente de voltaje, sería igual a la capacitancia de este capacitor 1 entre la frecuencia angular omega, 64 entre I, entre el valor de la capacitancia, que es 0.007812. Eso me da una impedancia de menos 2i. Es así como vamos calculando impedancias en bobinas y capacitores. Una vez que lo hemos hecho, obtenemos las impedancias propias de malla 1, de malla 2 y la impedancia mutua entre ambas mallas. La impedancia propia de la malla 1 sería 6 más 5, 11.
4 más 2, 6. Ahora aplicamos regla 2, porque estas dos bobinas están acopladas y de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por marca y aquí primero por elemento. Antes de continuar, yo quiero resaltar el hecho que he mencionado en los anteriores videotutoriales. Cuando nosotros definimos arbitrariamente sentidos en las corrientes circulantes de malla y en las bobinas, debemos respetar esos sentidos para los tres análisis de la red eléctrica con el fin de llegar a resultados correctos. Muy bien, entonces continuamos. Yo he asignado el sentido a la bobina de 4i y a la bobina de 2i de tal manera que en la bobina de 4i primero pasamos por marca y en la bobina de 2i primero pasamos por elemento. No, con lo cual yo consideré la impedancia mutua entre ambas con un valor de 0.5i como menos 0.5i, de tal forma que le aplica la regla número 2, donde el sentido de la bobina de 4i coincide con J1 y también la de J, y también el sentido de la bobina de 2i coincide con J1. Yo tendría más 2 veces de menos 0.5i, de tal forma que sería 6 más 2, 6i menos 1i, y nos daría más 5i. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 2. Por regla 1 tendríamos 4 menos 2 más 2. Bueno, sí, 4 más 4. Estas dos se cancelaron. 4 más 4, 8 menos 4, 4. Por regla 2 tendríamos lo siguiente. Esta impedancia mutua se considera negativa, de acuerdo a lo que ya establecimos, que aquí pasamos primero por marca y aquí primero por elemento. Y esta impedancia mutua también se considera negativa, porque aquí pasamos primero por bobina y aquí primero por marca, de tal forma que podemos sumarlas. Menos 0.5i, menos 0.25i, menos 0.75i. Ahora, todas las bobinas, los sentidos de todas las bobinas coinciden con J2. Por eso yo tendríamos más 2 veces de menos 0.75i, lo cual me da menos 1.5i. Entonces ya llevamos 4i menos 1.5i, 2.5i. Ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre ambas mallas. Aquí hay que tener cuidado porque tenemos que considerar las tres reglas. Por regla 1 sería el sentido de las dos bobinas coincide con las dos mallas. Más 1 de más 4 de más 2 más 6. Por regla 2. Esta es negativa, entonces sería más 2 veces de menos 0.5i, menos i, entonces ya llevaríamos 4 más 6, 5i. Ahora por regla 3 sería esta, el sentido de la bobina de 4i coincide con J1, el sentido de la bobina de 4i de la derecha coincide con J2. De tal forma que consideramos un más i de algo negativo. Por lo que ya sería 5 menos 0.25, 4.75i. Ya pueden calcular las corrientes circulantes J2, lo cual estoy seguro no tienen ningún problema para hacerlo, y obtendrían dicha corriente circulante J2. Ahora van a hacer exactamente lo mismo, pero considerando que el factor que multiplica la frecuencia angular omega es 3 para el tercer término de la serie. Entonces, por lo cual yo definiré las impedancias de bobinas y capacitores en términos para las bobinas de I por 3 por la frecuencia angular omega por la inductancia y para capacitores 1 entre I entre 3 entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. De tal manera que la impedancia que tenga para las bobinas será el triple de la calculado para el anterior ejercicio, mientras que la impedancia que tenga en capacitores será una tercera parte de las impedancias calculadas para el anterior ejercicio. Y así definirían las impedancias de mallas propias y mutuas y también en la corriente circulante J2 en términos de que el factor que está multiplicando la frecuencia angular omega es 3, por eso aquí tenemos subíndice 3. Y finalmente tendríamos que hacer exactamente el mismo análisis, pero ahora considerando que la frecuencia angular, que el factor que multiplica a la frecuencia angular omega es 5. Y por ejemplo 5 de tal manera que la impedancia y las impedancias de bobinas serían 5 o por 5 veces las impedancias calculadas para el primer análisis de la red eléctrica para el segundo término de la serie, mientras que las impedancias de los capacitores serían una quinta parte de las impedancias que se calcularon por primera vez para el análisis de la red eléctrica acorde al segundo término de la serie, donde el factor que multiplicaba la frecuencia angular omega era 1. Entonces obteniendo impedancia propia de malla 1, 6 más 5, 11, 20 más 10, 30, 30 menos 5, 25. Para impedancia propia de malla 2, 20 más 10, 30, más 20, 50, menos 50 menos 1.2, 48.8. 48.8 menos más el doble de menos 3.75 sería 48.8 menos 7.5, 41.3. Y la impedancia mutua entre ambas mallas, hay que considerar las tres reglas, sería 20 más 10, 30. 30 menos 5, 25. 25 menos 1.25, 23.75. Ahora sí, calculan de nuevo
la corriente circulante J2, en términos de que el factor que está multiplicando la frecuencia angular omega es 5. Y una vez que obtienen los tres resultados, los suman para obtener la corriente circulante J2 en términos de una serie. Como ustedes quieren saber la corriente eficaz, esta sería igual ¿a quién? A un medio del coeficiente constante que está elevado al cuadrado y que multiplica a la función senoidal para el primer resultado cuando el argumento del seno es el factor 1 que multiplica la frecuencia angular omega, más un medio del coeficiente constante al cuadrado que diciendo que este coeficiente multiplica a la función seno que está en términos de 3 omega, más un medio del coeficiente constante al cuadrado de aquel coeficiente que multiplica la función senoidal cuando tenemos 5, cuando este está en términos para su argumento de 5 omega, y así obtenemos a la corriente eficaz, que muchos ingenieros y físicos ya consideran igual porque la aproximación es muy buena con 3 elementos. Vamos con otro ejercicio. Ahora yo quiero calcular la corriente eficaz en la bobina de 0.0185 Henry, la que está aquí. Con ello, yo tengo la fuente de voltaje que se comporta de acuerdo a la siguiente señal. Esta función es una función cuadrada, siendo que es una función par, y además tenemos para el límite superior un valor de 2 y para el límite inferior un valor de menos 2, de tal manera que yo para obtener la serie que define el comportamiento de esta fuente de voltaje consideraría aquella serie que define el comportamiento de aquella función periódica que iría de 2 a 0, de 0 a 2, de 2 a 0, y aquella función que empieza con 0 y va a menos 2 y va de nuevo a 0 y va a menos 2, de tal forma que para la primera yo tendría que esta responde a una serie que se comporta de acuerdo a quién, a 2 siendo el límite superior, el que intersecta e de t, que es 2 por menos 2, menos 4 entre pi, por la sumatoria de lo que siempre hemos definido para este tipo de funciones, mientras que la otra sería exactamente igual, la serie que define el comportamiento de la segunda función que va de 0 a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a menos 2, es exactamente la misma. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Porque en este caso el límite superior que tiene un valor de 0 es quien está intersectando a e de t. Y e de t que si nosotros consideramos multiplicáramos a dicha señal la segunda que va de 0 a menos 2, de 0 a menos 2, multiplicáramos dicha señal por un menos 1, ustedes podrían darse cuenta que equivale a una función que va de 0 a 2, siendo que empieza o intersecta al límite al sistema coordenado en e de t. Para una función como aquella que acabo de escribir, el valor que le correspondería es 4 entre pi por la sumatoria que nosotros siempre definimos para este tipo de funciones. Muy bien, nosotros al tener esta función y volverla a multiplicar por un menos 1 para llegar a la función que está en la gráfica claramente definida, solamente que tomando en cuenta que iría de 0 a menos 2, de menos 2 a 0, tendríamos que multiplicar lo que acabamos de definir con un menos 1, con lo que para ambas series que definen tanto la primera serie que va de 2 a 0 como la que va de 0 a menos 2, exactamente la misma función, con lo cual para ahora la función cuadrada completa que está definida de 2 a menos 2 y que es la que queremos estudiar, esta sería igual a las series que acabamos de definir, la suma algebraica de las series que acabamos de definir, más el coeficiente a subíndice 0, que es el valor medio de primer orden, siendo que el valor medio de primer orden para una función cuadrada que va de 2 a menos 2 es 0. Es por ello que mi función que define el comportamiento de mi fuente de voltaje de acuerdo a una serie estaría definida por la expresión 5, que al desarrollarse nos da la expresión número 6. Muy bien. Perfectamente. Entonces vamos a analizar la red eléctrica en torno al primer término de la serie, que es 8pi por el coseno de omega t. Ya hay que recordar que para esta expresión nos están diciendo que la frecuencia angular omega es de 243 radianes por segundo. Desarrollando la serie, mi primer término es 8pi por el coseno de omega t, y aplicando la relación directa entre las senoides y los números complejos me da que el valor de la fuente es igual a 8 entre pi entre la raíz de 2 cis de 90 grados. Y como el factor 1 es el que está multiplicando a la frecuencia angular omega,
Entonces yo voy a definir impedancias en bobinas como I omega L e impedancias en capacitores como 1 entre I entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. De tal manera que la impedancia en la bobina, por ejemplo, la bobina que está en el extremo superior izquierdo, la de 0.037 Henrys, es igual a 0.037 Henrys por 243 por I. De tal forma que yo tengo la impedancia de 9I. Luego, yo tengo la otra bobina, la bobina de 0.0277 Henrys por 243 por I. Y tengo esta impedancia, la de 6.75I. Ahora, yo tengo la bobina del capacitor de 0.000685 faradios. Esta sería igual a 1 entre I entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Y me da una impedancia de menos 6i. Ahora ya, y así es como van definiendo impedancias en bobinas y capacitores. Entonces la impedancia de malla 1 sería 4.5 más 9, 3.5i, más 6.75, 20.25i, menos 4, 16.75i, menos más el doble de menos 2.25i sería menos 4.5i, y eso me da 11.75i, pero lo podemos repetir, si se hizo muy rápido sería 9 más 4.5, 13.5, menos más 6.75, el de acá sería 20.25, menos 4, 16.25. 16.25 menos 4.5 sería 16.25 menos 4, 12.5, menos 0.5, 11.75. Aquí está. Ahora voy con la impedancia propia de malla 2, que sería 6.75 menos 6, 0.75 menos 8 sería menos 8.7, menos 7. Permítanme, 6, era 6.75 menos 6, 0.75 menos 8, 7 menos 7.25. Ahora va la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2. Sentido de la bobina de 6.75 y coincide con J1 y con J2, de tal forma que tenemos 6.75. Y ahora consideramos la regla 3, menos 2.25. Eso me da 4.25. 4.5 digo. Aquí está, 4.5. Y entonces ya podemos calcular la corriente circulante J1. De tal manera que estoy seguro ya no tienen problema en calcularlo, y ahora van a analizar la red eléctrica en términos de que el factor 3 o 3 es el que está multiplicando la frecuencia angular omega, de tal manera que la impedancia propia, las impedancias de bobinas, las propias, las mutuas, las de capacitores, estarían ahora la frecuencia angular omega se estaría multiplicando por 3, de tal manera que las impedancias en bobinas sería el triple de las impedancias calculadas por primera vez, mientras que las impedancias en capacitores sería una tercera parte de las impedancias calculadas para la red anterior. Ahora sí establecen las impedancias propias y mutuas de malla y definen la corriente circulante J1. No estoy seguro, que no tienen problema para calcular. Recuerden, nosotros estamos calculando J1 porque la bobina en la cual nosotros queremos saber la corriente eficaz solamente pertenece a la malla número 1. Ahora voy con el análisis de esta red eléctrica cuando el factor 5 es el que está multiplicando la frecuencia angular omega, de tal forma que las impedancias en bobinas serán 5 veces las impedancias calculadas para el primer circuito, para el primer término de la serie que define el comportamiento de la fuente de voltaje, mientras que en impedancias en capacitores será la quinta parte de las impedancias de los capacitores que se calculó cuando nosotros analizamos la red eléctrica para el primer término de la serie, cuando el factor 1 es el que está multiplicando la frecuencia angular omega. De tal forma que podemos obtener impedancias en bobina, impedancias propias de malla 1, de malla 2 y las impedancias mutuas entre mallas. Lo haré rápidamente. Para impedancia propia de malla 1, 25.5 más 45 me da, la calculadora, 45 más 22.5 más 33.75 menos 0.8 menos, en este caso sería 22.5, sí, menos 22.5 y me da 79.95i. Ahora voy con impedancia propia de malla 2 que me da 33.75 menos 1.6 menos 1.2 y me da 30.95. Ahora la impedancia mutua entre mallas sería 33.75 menos 11.25 y esto me da 22.5. Ahora sí estoy seguro que no tienen problema al calcular la corriente circulante J1.
Van a colocar sus tres respuestas para la corriente circulante de J1, la suman y así obtendrían la corriente circulante J1 que depende del tiempo expresada como una serie. Con lo cual ya pueden obtener la corriente eficaz. Esta sería igual, si se dan cuenta aquí factoricé al 1 medio. Sería 1 medio que multiplica el coeficiente constante al cuadrado que está multiplicando a mi primer resultado, donde la función seno está en términos de 1 omega, más el coeficiente constante al cuadrado del coeficiente constante que está multiplicando la función senoidal de nuestro tercer resultado en el dominio del tiempo, cuando el argumento del seno es 3 omega, más, recuerden, todo se está multiplicando por 1 medio, más el coeficiente constante al cuadrado de aquel coeficiente constante que está multiplicando a la función senoidal cuando el argumento de la función senoidal es 5 omega, debe estar al cuadrado, y así podríamos obtener la corriente eficaz en la bobina, la cual se está solicitando en el enunciado del problema. Por el momento sería todo, nos vemos, hasta pronto.